capítulo titulado El primer advenimiento de Cristo. Fui trasladada al tiempo en que Jesús había de asumir la naturaleza del hombre, humillarse a sí mismo como hombre y sufrir las tentaciones de Satanás. Su nacimiento no revistió pompa humana. Nació en un establo y tuvo por cuna un pesebre. Sin embargo, su nacimiento recibió muchísimo más honor que el de cualquiera de los hijos de los hombres. Ángeles del cielo anunciaron a los pastores el advenimiento de Jesús, y la luz y la gloria de Dios acompañaron su testimonio. La hueste celestial tañó sus arpas y glorificó a Dios. Triunfalmente pregonó el advenimiento del Hijo de Dios a un mundo caído para cumplir la obra de redención y por su muerte dar paz, felicidad y vida eterna al hombre. Dios honró el advenimiento de su Hijo. Los ángeles le adoraron. Ángeles de Dios se cernieron sobre la escena de su bautismo. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él. Y cuando la gente, grandemente asombrada, fijó en él sus ojos, se oyó la voz del Padre que, bajando del cielo, decía: Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Juan no sabía con seguridad que era el Salvador, quien había venido a que le bautizara en el Jordán. Pero Dios le había prometido darle una señal por la cual pudiera reconocer al Cordero de Dios. Esta señal fue dada cuando la paloma celestial se posó sobre Jesús y le rodeó la gloria de Dios. Juan extendió la mano señalando a Jesús y en alta voz exclamó: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan informó a sus discípulos que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Mientras terminaba su obra, enseñó a sus discípulos a mirar a Jesús y seguirlo como el gran Maestro. La vida de Juan estuvo cargada de tristeza y abnegación. Anunció el primer advenimiento de Cristo, pero no se le permitió presenciar sus milagros ni gozar del poder que el Señor manifestó. Juan sabía que debía morir cuando Jesús asumiese las funciones de maestro. Rara vez se oyó su voz fuera del desierto. Hacía vida solitaria.
no se aferró a la familia de su padre para gozar de su compañía, sino que se apartó de ella para cumplir su misión. Muchedumbres dejaban las atareadas ciudades y aldeas y se aglomeraban en el desierto para oír las palabras del asombroso profeta. Juan aplicaba la segur a la raíz del árbol. Reprobaba el pecado sin temer las consecuencias y preparaba el camino para el Cordero de Dios. Herodes fue afectado mientras escuchaba los testimonios poderosos y directos de Juan, y con profundo interés averiguó qué debía hacer para llegar a ser su discípulo. Juan sabía que estaba por casarse con la esposa de su hermano, mientras que este último vivía todavía, y dijo fielmente a Herodes que esto no era lícito. Herodes no estaba dispuesto a hacer sacrificio alguno. Se casó con la esposa de su hermano y por su influencia de ella, apresó a Juan y lo puso en la cárcel con la intención de soltarlo más tarde. Mientras estaba en la cárcel, Juan oyó a sus discípulos hablar de las grandes obras de Jesús. Él no podía oír sus palabras misericordiosas, pero los discípulos le informaron y lo consolaron con lo que habían oído. Antes de mucho, Juan fue decapitado por influencia de la mujer de Herodes. Vi que los discípulos más humildes que seguían a Jesús, que presenciaban sus milagros y oían las palabras de consuelo que caían de sus labios, eran mayores que Juan el Bautista. Es decir, eran más exaltados y honrados y tenían más placer en su vida. Juan vino con el Espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron los últimos días, y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el Espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de Jesús. Después de bautizado Jesús en el Jordán, lo condujo el Espíritu al desierto para que el demonio lo tentara. El Espíritu Santo lo había preparado para aquella escena singular de terrible tentación. Durante 40 días estuvo tentándole Satanás, y en todo ese tiempo no probó Jesús bocado alguno. Todo cuanto le rodeaba era desagradable para la naturaleza humana. Estaba con el demonio y las fieras en un paraje desolado y desierto. El ayuno y los sufrimientos habían vuelto pálido y macilento el rostro del Hijo de Dios. Pero su carrera estaba señalada,
y debía llevar a cabo la obra que había venido a realizar. Satanás se aprovechó de los sufrimientos del Hijo de Dios y se dispuso a asediarlo con múltiples tentaciones, esperando vencerlo por haberse humillado como hombre. Llegó Satanás con su tentación, diciendo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Le tentaba a que condescendiera a ejercer su divino poder en prueba de que era el Mesías. Jesús le respondió suavemente: «Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios». Satanás procuraba disputar con Jesús acerca de si era el Hijo de Dios. Aludió a la débil y dolorida situación de Jesús y afirmó jactanciosamente que él era más fuerte. Pero las palabras pronunciadas desde el cielo: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia», bastaron para sostener a Jesús en todos sus sufrimientos. Vi que Cristo no había de hacer nada para convencer a Satanás de su poder, ni de si era el Salvador del mundo. Satanás tenía sobradas pruebas de la excelsa autoridad y posición del Hijo de Dios. Su obstinada decisión de no someterse a la autoridad de Cristo lo había expulsado del cielo. Para manifestar su poder, Satanás llevó a Jesús a Jerusalén, lo puso sobre las almenas del templo, y allí lo tentó para que, echándose abajo, desde aquella vertiginosa altura, demostrara que era Hijo de Dios. Satanás llegóse con palabras de la inspiración divina, pues dijo: «Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Pero Jesús le respondió: «Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios». Quería Satanás que Jesús presumiese de la misericordia de su Padre y arriesgara la vida antes de cumplir su misión. Esperaba que fracasase el plan de salvación, pero este plan estaba cimentado tan profundamente que Satanás no podía entorpecerlo ni desbaratarlo.
Cristo es el ejemplo para todos los cristianos. Cuando la tentación les asalte o se les disputen sus derechos, deben sobrellevarlo pacientemente. No se han de considerar con derecho a pedir al Señor que ostente su poder para darles la victoria sobre sus enemigos, a menos que por ello Dios haya de recibir honra y gloria. Si Jesús se hubiese arrojado al suelo desde las almenas del templo, no hubiera glorificado con ello a su Padre, porque nadie sino Satanás y los ángeles de Dios habrían presenciado aquel acto. Y hubiera sido tentar a Dios para que desplegase su poder ante su más acerbo enemigo. Hubiera sido mostrarse condescendiente con aquel a quien Jesús había venido a vencer. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Satanás le presentó a Jesús los reinos del mundo en la más halagüeña condición. Si Jesús consentía en adorarlo, él, por su parte, ofrecía renunciar a sus pretensiones al dominio de la tierra. Sabía Satanás que si el plan de salvación se llevaba a cabo y Jesús moría para redimir al género humano, su propio poder quedaría limitado y finalmente anulado, y él mismo sería destruido. Por lo tanto, su estudiado intento era impedir, si fuera posible, la realización de la magna obra comenzada por el Hijo de Dios. Si el plan de la redención del hombre fracasaba, Satanás poseería el reino que entonces pretendía, y se lisonjeaba de que, en caso de obtener éxito, reinaría en la tierra en oposición al Dios del cielo. Regocijóse Satanás cuando Jesús, prescindiendo de su poder y gloria, dejó el cielo, pues se figuraba que con ello el Hijo de Dios había caído bajo su dominio. Su tentación había vencido con tanta facilidad a la inocente pareja del Edén, que esperaba entonces vencer también, con su influencia y astucia satánica, al Hijo de Dios, y salvar así su vida y su reino.
con solo inducir a Jesús a desviarse de la voluntad de su Padre, habría logrado su objeto. Pero Jesús se opuso al tentador con la repulsa. «Vete de mí, Satanás». Solo había Jesús de inclinarse ante su Padre. Daba Satanás por suyo el señorío de la tierra, e insinuó a Jesús que podía ahorrarse todo sufrimiento, y que no necesitaba morir para obtener los reinos de este mundo, pues con tal que le adorase, se haría dueño de todas las posesiones terrenas, y tendría la gloria de reinar sobre ellas. Pero Jesús se mantuvo firme. Sabía que iba a llegar el tiempo en que con su vida redimiría de Satanás el reino de la tierra y que, pasado algún tiempo, todo le quedaría sometido en el cielo y en la tierra. Escogió Jesús una vida de sufrimiento y una espantosa muerte como camino dispuesto por su Padre para llegar a ser legítimo heredero de los reinos de la tierra y recibirlos en sus manos como eterna posesión. También Satanás será entregado en sus manos para que la muerte lo destruya.